hablar de Cristo? Tampoco. Lo que ustedes querían hacer con Pedro y Juan, diría el Lucas escribiendo el libro, no lo van a conseguir. No porque Pedro sea un perfecto hombre, no porque Pedro sea un hombre muy veraz, muy capaz, sino porque Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo. Entonces veamos esta escena con la que finalizamos la semana anterior. Todo el Sanedrín, todos los sacerdotes, Anás, Caifás, Pedro y Juan al frente. Pedro responde: vosotros crucificasteis, es la cabeza del ángulo, en ninguno traéis salvación. Veamos la respuesta ahora. ¿Qué van a decir los sacerdotes? ¿Qué van a decir el Sanedrín? Verso 13. Entonces, viendo el denuedo, ¿de quién? De Pedro y de Juan, dice el texto, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. No podían decir nada. Vemos al grupo de Sanedrín escuchando la respuesta de Pedro. Pedro habla con mucho denuedo y les dice: no, ustedes crucificaron, él es la cabeza del ángulo, vosotros lo han rechazado, y en él, en Jesucristo el Nazareno, hay salvación, en nadie más. Pero vemos algo aquí importante, la obra del Espíritu Santo, utilizando, ¿cómo ellos veían a Pedro y a Juan? Dice el texto que eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Quién tiene otra versión? ¿Qué significará del vulgo? Sin letra. Sin letra es claro, ¿no? No tenían estudios. Y del vulgo, del pueblo, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión? A ver, ¿quién tiene otra versión? Una LTA, una NBI, NTV, muy buenas versiones. El verso 13 dice que ellos sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿no? A ver, ¿quién lo tiene? Póngase de pie, lea nomás. Ahí. Amén. Amén. Pedro y Juan eran hombres letrados, estudiados, del vulgo todavía, del pueblo. Muchos de ellos eran nazarenos. Entonces lo que Lucas quiere reflejar acá no es tanto que veamos a Pedro y Juan, porque como los ancianos, los del Sanedrín y los hermanos judíos veían a Pedro y a Juan como hombres sin letras, sin estudio, eran hombres comunes y corrientes. Pedro era pescador, Jacob y Juan eran pescadores. Y los pescadores eran conocidos porque no tenían estudio, eran ignorantes, su manera de hablar era diferente. Hombres completamente bajos dentro de la estatura o el estándar de los letrados fariseos, de los letrados saduceos, de los letrados sacerdotes, escribas. Pedro tiene delante de ellos escribas fariseos con muchas letras que no eran del vulgo, eran hombres importantes, hijos de escribas. Los fariseos y los saduceos eran hijos de escribas, eran hombres importantes, hebreos, reconocidos, un buen trabajo, varones de la ley, interpretantes de la ley. Muchos de ellos habían sido criados bajo los pies de Gamaliel, de un Giliel. Pero cuando vemos a Pedro y a Juan, ¿de dónde vienen estos? Son pescadores. Entonces el Sanedrín quería intimidarlos por lo que ellos veían. Lo que no sabían es que esos hombres sin letra, esos hombres del vulgo, esos hombres sin capacidad, habían estado con Jesús y estaban llenos del Espíritu Santo.
¿Qué te da a enseñar esto, amados hermanos? Esto no se trata de tener letra, esto no se trata de tener academia, conocimiento, no se trata de esto, esto se trata de estar lleno del Espíritu Santo. No se trata de cuánto conoces, no se trata de cuánto puedes aprender. Hoy en día hay seminarios, hoy en día hay institutos teológicos, amén si los hay, ayudan mucho, pero la Biblia enseña que Dios puede usar incluso a gente del pueblo y gente sin letra. Dios está dispuesto a usar a todos, hombres, mujeres, niños, señoritas, ancianos. La pregunta no es ¿qué puedo dar yo a Dios? La pregunta es si no tengo mucho conocimiento. La pregunta es si estás dispuesto a que el Espíritu Santo te llene, te inunde, te capacite, endose tu ministerio y guíe tu vida. Muchas personas nos limitamos por eso. No, es que la enseñanza es para el pastor, es que yo no voy a predicar porque me falta esto. Mire el caso de Pedro y Juan. En 3 años y medio su vida cambió rotundamente. Cuando Pedro le llama a Simón, le dice, tú ya no serás pescador, serás pescador de hombre. Y tu proceso va a avanzar 3 años y medio. Y dime tú, después de aprender con Cristo, de caminar con Cristo, de seguir a Cristo, la vida de Pedro y de Juan cambió completamente. Cambió completamente. No se trata de eso, hermanos. Por eso a mí me pueden poner delante algún líder, maestro. No se trata de cuánta academia tenga, ni eso te puede intimidar. Semejantes fariseos, desde la niñez han estudiado la palabra y muchos de los apóstoles, aunque no lo sepan, no sabían ni siquiera leer. Los pescadores no tenían esa oportunidad. Pero los fariseos sí. Ellos cargaban los rollos, ellos iban al Sanedrín. La gente le preguntaba, señor fariseo, y el fariseo se decía, gracias. Hoy en día si yo les digo, fariseo, ¿se enojan, sí o no? ¿Cómo me vas a decir fariseo? Fariseo eran los malos. En ese tiempo, cuando alguien le decía, señor fariseo, alegre decía, pues, gracias, hijo de un escriba, representante de la ley, rabino, maestro, de una de las castas más importantes de la nación de Israel. Cuando a alguien tú le decías, hey, fariseo, gracias decía, con orgullo. Que los fariseos se amontonaron todos y dijeron, a estos 2 pescadores los vamos a intimidar, los vamos a hacer callar, fácil. No tienen ni letra, no son estudiantes, no son estudiosos, ¿qué más? Son del pueblo. Pero Pedro no responde como uno del pueblo. Pedro responde lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dejarnos llenar por el Espíritu Santo es dejarnos guiar para la gloria y el testimonio de Jesucristo. Ahora, nuestra hermana Belén decía algo importante, que es ser lleno del Espíritu Santo y ser controlado por el Espíritu Santo. O sea, Lucas quiere que aquí que entendamos algo. Lucas no quiere que miremos a Pedro y a Juan. Si los miramos sin letra, del vulgo, del pueblo, pescadores, ignorantes en muchas cosas, muchos de ellos no leían. Lo importante es cómo arranca Lucas y él dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave donde quiere que Lucas pongamos nuestra atención. Lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando alguien toma mucho vino o toma mucho licor, las acciones que esa persona hace, las palabras que esa persona hable y las acciones que esas personas hable, ¿bajo qué influencia o bajo qué guía están? Bajo el alcohol, ¿sí o no? Por eso, ¿alguna vez has escuchado? No me recuerdo nada. Has dicho esto, has hecho esto, así has hablado. No, no era yo. ¿Quién era? El alcohol que estaba en mis venas, en mi cabeza, dice, ¿no? Eso es ser guiado, pero no por el Espíritu Santo, por la bebida. Algo similar dice Pablo y dice, no así, sino así. Dice, mira, Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, marquen ahí sus Biblias. Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a volver a Hechos, pero vamos a Efesios. Capítulo 5, verso 8.
el apóstol Pablo, hablando de la llenura del Espíritu Santo, hace un contraste. Efesios capítulo 5, verso 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando te llena, no te llena de fuego, te llena de testimonio, de vigor, de valor, del amor concentrado en la persona de Jesucristo. Pablo hace una comparación acá y dice, no embriaguéis con vino, porque cuando estamos embriagados, no dice tomen vino, embriagarse con vino, que el vino ha inundado todo el cerebro, las neuronas ya no están. ¿Y qué hacemos por la conducción del vino? Se equivocan, se dejan guiar por esas cosas. Algo similar les pasó a los dos hijos de ¿cómo se llama el hermano de Moisés? De Aarón, Nadab y Abiú, ¿sí o no? Habían ofrecido fuego extraño, guiados ¿por qué? Por el vino. Nadab y Abiú eran sumos sacerdotes juntamente con Aarón. Ellos prendían el incienso todos los días en el tabernáculo, ayudaban a su padre, y no vemos ninguna falla hasta esa parte de la historia. Pero cuando Moisés refleja la historia de estos dos jóvenes, dice, Dios los mató. ¿Por qué? Porque hicieron algo malo, ofrecieron un fuego extraño. ¿Por qué hicieron eso ellos dos? No lo hicieron en sus cabales, estaban embriagados de vino. Cuando tú te embriagas de vino, el vino te controla, lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hoy que tú le dices, no, qué tranquilo es, qué sumiso es? Hombres completamente embriagados y controlados por el alcohol, asesinan, matan, hurtan, ¿sí o no? Y cuando tú les preguntas, ¿qué pasó? Yo no te conocí así, no pensé que eras así. El alcohol, el vino, el trago me hicieron actuar así. Cuando un hombre celoso en sus cabales puede respetar, puede discutir, pero un hombre celoso con tragos de copas, de más, puede matar. El trago y el vino controlan la mente, lo que hablas. Pablo dice, no por eso se dejen guiar, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla mi manera de hablar, controla mi manera de actuarme y controla mi manera de vivir. Actuó en Pedro. La valentía de Pedro es producto de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba cuarta parte o quinta parte, no, estaba lleno, completamente lleno del Espíritu Santo. Por eso pudo actuar con denuedo. Noten, amados hermanos, que este Pedro ya no es el mismo Pedro que escapó cuando Jesús fue arrestado, ¿sí o no? No es el mismo Pedro que sacó su espada y dijo, cortó la oreja del siervo de Malcom y estaba listo para hacer las cosas equivocadamente. No es el mismo Pedro que Jesús dijo, tengo que morir y resucitar al tercer día, que esta cosa no te acontezca. No es el mismo Pedro. No es aquel mismo Pedro que cuando una mujer se le acerca al fuego donde estaban calentándose los judíos, le dijo, tú estabas con ellos porque también eres Galileo. ¿Qué dijo Pedro? 3 veces, no lo conozco, ¿quién es? Maldijo el nombre de Jesús. No es el mismo Pedro. Algo cambió en Pedro. Algo pasó con Pedro. ¿Qué creen que pasó? Pedro pasó 40 días viendo a Jesús resucitado. Y eso es lo que cambia la percepción de la vida humana. Estar lleno del Espíritu Santo no es algo fantasioso, no es una varita mágica, no es algo que te imponen con las manos, no es algo que te va a quemar. Cuando estás lleno del Espíritu Santo es porque has tenido un encuentro con el Cristo resucitado. 40 días para que Pedro pierda el miedo, 40 días para que Pedro conozca a Cristo, 40 días para que Pedro fundamente su vida en Cristo. 40 días tuvo que haber pasado para que Pedro saliera y pueda confrontar al Sanedrín, Anás, Caifás, sacerdotes, ancianos, y les diga en sus caras, vosotros crucificasteis al autor de la vida.
El Pedro que negaba a Jesús dijo: arrepentíos, convertíos. Ese es el resultado de estar completamente inundado, lleno de la pasión que Cristo trae cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo sufriente, el Cristo amable, el Cristo de amor, esto no trae un completo gozo, una completa definición. Lo que realmente convence al cristiano, lo que realmente convenció a los apóstoles es que Cristo resucitó. Algo similar pasó con el apóstol Pablo en Damasco. ¿Qué le sorprendió a él? Seguramente Saulo escuchó las prédicas de Jesús, no lo creyó. Seguramente Saulo vio a un grupo de 12 andando con un tal Jesús. Saulo no lo creyó, estaba interesado en las cosas que Gamaliel estaba enseñando. Saulo seguramente vio a Juan el Bautista bautizar y a un tal Jesús que era el supuesto Cristo. No le interesó. Saulo estaba presente o mirando expectante cuando crucificaron a Cristo, tampoco le importó. Cuando Cristo muere, los discípulos empiezan a predicar el evangelio y Saulo, ¿qué hace? Empieza a perseguir. Pero cuando Saulo se encuentra con Cristo en Damasco, cambió todo. Cambió todo. Eso es lo que cambia a un cristiano. Ser lleno del Espíritu Santo es tener la base del amor en Cristo. El Espíritu Santo no te va a llenar, no te va a guiar, no te va a dar fortaleza, no te va a apoyar, no te va a bendecir si tú no estás bajo la base de Cristo. Las bendiciones de ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el denuedo del Espíritu Santo, vienen porque una persona está llena del amor de Cristo. Por lo tanto, para estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos del amor de Cristo. Y Pedro y Juan amaban a Cristo. Tanto así que le entregaron su vida, su testimonio, y van a morir por Cristo. Y algo que no te enseñan en muchos lugares es que la manera en que vamos a estar llenos del Espíritu Santo es porque una persona está llena del amor de Cristo en sus vidas. Efesios capítulo 3 va a decir eso. Efesios capítulo 3 verso 19. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Y esta es la manera de gozar de las bendiciones de la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3 verso 18 para adelante dice la palabra de esta manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, escuche esto, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo tiene muchas obras en nosotros. Somos llenados del Espíritu Santo, nos da un denuedo el Espíritu Santo, tienes 9 frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, nos bautiza con el Espíritu Santo, pero eso no va a venir si tú no conoces el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora entienden por qué el bautismo del Espíritu Santo o el don de lenguas es insulso si no amamos realmente a Cristo. ¿Cómo sé que una persona es llena del Espíritu Santo? Porque cada domingo va a pedir al pastor, al profeta: lléname. Porque desde el púlpito se empieza a cantar: ven y llena este lugar. El Espíritu Santo llena a una persona, a una iglesia, a un grupo religioso, a una congregación, cuando esa congregación y esas personas están llenas del amor de Cristo. Si tú estás lleno del amor de Cristo, hermano, hay algo que va a pasar por obvias razones. Tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener los 9 frutos del Espíritu Santo y tú vas a ser investido del poder del Espíritu Santo, que es el poder de la predicación de la palabra de Dios. ¿De dónde viene todo eso? De estar llenos del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y les pide que conozcan eso. Y qué triste que hoy en día se hable tanto del Espíritu Santo y no se hable más del amor de Cristo.
No tiene sentido. No tiene sentido. A la iglesia hay que enseñarles a amar a Cristo con el alma, con el corazón, con la mente, con todas tus fuerzas. Si no, no hay bendición en los sentidos espirituales. ¿Cómo tú quieres vencer la prueba? ¿Cómo tú quieres ganar almas? ¿Cómo tú quieres tener un buen ministerio si realmente no estás en la base que es el amor de Cristo? Y eso es lo importante. Ahora tú entiendes por qué aquí Pedro responde de esa manera. ¿Por qué Pedro y Juan no se dejan intimidar? No solamente porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, sino porque Pedro y Juan amaban a Cristo, amaban a Jesús. Y si tú le preguntas a Pedro y Juan, si aquí mueren, ellos hubieran muerto tranquilo. Si el Sanedrín, los sacerdotes hubieran hecho algo contra Pedro y Juan, ellos hubieran muerto felices. Pedro y Juan, juntamente con Pablo y los 11, estaban dispuestos a morir en cualquier momento, de cualquier circunstancia. Solo que Dios aquí no lo permitió, porque Pedro y Juan tenían que llevar el evangelio a Samaria posteriormente. Y algo aquí es importante para nosotros, amados hermanos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la vida de nosotros ya no depende más de nosotros, ya depende de Él. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, dice como Pablo en Hechos capítulo 20, de ninguna cosa hago caso, ni menosprecio, ni doy por aprecio mi vida. Ya no aprecio mi vida más. Yo puedo morir acá, puedo morir al año, puedo morir al otro año, hoy mismo puedo morir, Dios lo sabe. Algo es importante, ya no tengo por aprecio mi vida. Eso está lleno del Espíritu Santo. Amar por sobre todo a Cristo, su obra, su testimonio, su vida, su resurrección. Pedro y Juan habían entendido que la resurrección de Cristo es algo que impactaba al mundo entero. Por eso constantemente en los dos mensajes Pedro que dice, vosotros crucificasteis, pero Él ha resucitado. Él venció a la oposición y con la ayuda de Cristo y el Espíritu Santo, Pedro y Juan vencen a la oposición. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros vencemos a la oposición porque Cristo está en nosotros y porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo. No se puede tener una cosa sin la otra. Es un resultado de la llenura del Espíritu Santo, del amor a Cristo. Volvemos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, estamos en la parte en el versículo número 14. Hechos capítulo 4, y vemos esta parte también. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Esto es lo que causa la obra de Cristo. Y note aquí algo importante, amado hermano. Note algo aquí importante. ¿Por qué Dios no usa a fariseos, a maestros tan reconocidos? ¿Por qué no los usa? Porque estos maestros han llenado su corazón de egoísmo y vanidad. Dios nunca va a usar a alguien que está envanecido, enorgullecido y siempre quiera tener la importancia por encima de todos. Dios va a usar a aquellas personas que vean lo de los demás, no que sean el centro de atención. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Más importante o más valeroso es dar que recibir. Los fariseos querían recibir la atención, Anás, Caifás querían que el pueblo los aplauda, los ame, y el pueblo lo hacía. Pero más importante es dar que recibir. Y Pedro y Juan y los 11 estaban dispuestos a dar y recibieron maltratos, insultos, hasta que muere Esteban. ¿Dónde Dios pone la mirada? En un corazón sencillo, dispuesto a dar por los demás. ¿Sabes por qué a veces la iglesia parece aburrida para nosotros? ¿Sabes por qué a veces no nos dormimos constantemente? ¿Sabes por qué a veces escuchando el sermón y viniendo a la iglesia nos cansamos rápido? Porque ustedes y yo venimos a buscar algo para nosotros mismos. Ahí se vuelve aburrida la iglesia. Cuando queremos una palabra para mí, un mensaje para mí, que me alegre a mí, que me despierte a mí. Pero cuando tú vengas
un domingo a la iglesia o a cualquier actividad pensando en los demás, nunca va a ser aburrida. Tú tienes que venir a la iglesia, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda para que después lleve a los demás? Y la iglesia, el evangelio, la vida cristiana, hermano, nunca es aburrida, jamás. Cuando tú vienes a buscar algo para los demás, para el beneficio de los demás, por amor a los demás, la iglesia se vuelve atractiva. Tú vienes con más ganas, tú vienes con más emoción, aprendizaje, corazón dispuesto, mentes abiertas para aprender. Porque ¿qué voy a recibir hoy? Para que lo que recibo hoy yo lo dé el día de mañana. El cristiano tiene que venir con esa mentalidad. Yo no vengo a recibir solo para mí y para mí y para mí. Yo vengo a recibir para dar a los demás. Es importante entender este principio y Dios va a poner importancia en ese tipo de personas. Tú no seas como los sacerdotes, fariseos, yo necesito, yo quiero, yo aprendo. Si tú vienes solamente a aprender para ti, no va a haber crecimiento. Porque estamos llamados a bendecir a los demás, a hacer luz a los demás, a hacer la sal en el mundo. Y cuando tú empiezas ese proceso, hermanos, Dios te usa de una manera grande. Cuando miras por los demás, cuando te desvives por los demás, cuando haces algo más por los demás. Ahí la iglesia es fantástica, es maravillosa, no te cansas. Tenemos ya lo que se viene, la reunión de los niños, el 12 de abril, tenemos esa actividad para los niños, vamos a ir a los colegios, escuelas a invitar. ¿Te anima eso? Espero que sí, a mí ya me anima, ni sé cómo lo vamos a hacer, pero yo estoy animado. Ya voy a preparar las invitaciones, porque la iglesia tiene que estar en base a eso. Estamos en luz para los demás. No somos 4 paredes para que aquí estemos los 10, los 20 acurrucaditos, abrazaditos. No, estamos para llamar a los demás. Ese es el propósito de esta iglesia Cristo es Rey. Alumbrar a los demás, testificar a los demás, vivir por los demás, ayudar a los demás. Y cuando ese principio se sostiene en la iglesia y en cada creyente, nunca dejas de servir, nunca dejas de perder el tiempo y nunca dejas de mirar por los demás. Este es el sentir que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, ¿no? Avanzamos un poco más. Verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. No podían hacer nada, el cojo estaba ahí, no sabemos si durmió con ellos, yo pienso que sí, porque yo pienso que ni durmió, hermanos, soy sincero, 40 años sin caminar, ¿puedes tú dormir? Es como alguien te regale 15,000, $100,000, ¿puedes dormir? Mañana, ¿qué hago con esta plata, no? Los que somos buenos dientes ya, a comer, ¿no? A comer, lo primero. Imagínense este cojo, ¿será que haya dormido? Yo creo que no. Yo creo que ha dormido con Pedro, la verdad. Por eso al día siguiente dice ahí, no creo que haya vuelto. Porque dice que él estaba ahí. Él estaba ahí. Y dice, viendo al hombre cojo con pie con ellos, ¿qué van a negar? Está sano. No podemos ocultar esto al pueblo. Pedro y Juan, salgan por favor, que vamos a hacer una malicia, pensamientos contra ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, imagínense con qué seguridad han ido ellos. No, los vamos a intimidar, los vamos a hacer callar a estos. Vengan todos, Anás, Caifás, tú más, Alejandro, Juan, sacerdotes, vengan. Como decimos en un término aquí en Bolivia, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Porque, ¿qué dice el texto? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
Este es el corazón de los fariseos que Jesús intercepta en Mateo 23 cuando les dice: generación de víboras. ¿Cómo hablan los buenos siendo malos? Ustedes son como un metal que resuena. No van a escapar de la ira venidera. ¿Por qué? Porque ustedes rechazan la verdad. Lo mismo han hecho con Jesús estos mismos fariseos, ¿sí o no? Han visto los milagros de Jesús, han escuchado la voz que venía desde el cielo y decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Han visto el testimonio de Juan el Bautista, han visto decenas y millares siendo alimentados por 3 peces y 2 panes. Han visto la sanación de endemoniados, y aún así lo haces por Belcebú. Tú no eres el Cristo. Lo mismo está pasando acá. Rechazan la verdad, endurecen su corazón a la verdad. Hoy pasa lo mismo en muchos lugares. El mundo entero, aunque no son fariseos, el mundo entero, aunque no son sacerdotes, resiste esta verdad. Cuando tú ves que el mundo está cambiando, cuando tú ves dificultades en el mundo, cuando tú ves la maldad del mundo, el mundo aún sigue diciendo: las cosas irán bien. La pregunta es: ¿el mundo irá bien? ¿Mejorará? No. Eso es resistir la verdad. Viendo tú los cambios climáticos, viendo tú que la herejía de muchas sectas está creciendo, viendo tú que en carnavales como Brasil están adorando abiertamente a Satanás, viendo tú el movimiento LGBT, viendo tú que la comunidad está queriendo cambiar a los niños por niñas desde las escuelas, y la gente dice: esto va a mejorar. Estás rechazando algo que es tan veraz. Este mundo está yendo de cabeza abajo. Este mundo está yendo para abajo, no estando para arriba. Este mundo se está perdiendo más y más en la oscuridad, en las tinieblas, por culpa de aquel enemigo que cauteriza la memoria, que cauteriza la mente, que ciega el entendimiento. Y ellos no pueden entender que mientras este mundo se va de caída, ellos piensan: alguien vendrá y lo mejorará. Pero nosotros sabemos que este mundo está en de bajada, y ese alguien que lo va a mejorar no es un gobernante, es Cristo, que entrará a la justicia perdurable. Esta señal que los discípulos hacen para manifestar que Cristo ha resucitado, que Cristo tiene el poder, porque Pedro dice: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, en ese nombre lo hacemos. Ustedes quisieron matar a Jesús en la cruz y lo hicieron, pero Él dijo que levantaría piedras para hablar el evangelio. Mataron a 1, pero se levantaron 12. 12 se levantaron. Tú no puedes frenar el evangelio. Tú no puedes frenar la obra de Dios. Lo va a decir Gamaliel más adelante, ¿sí o no? Si es algo de Dios, nadie lo puede frenar, dice. Y si es de los hombres, se va a perder. Nadie puede frenar la obra de Dios, nadie. Ni siquiera el Sanedrín con Anás, con Caifás, no pueden frenar a nadie. Mataron a 1, sí, pero ese 1 levantó a 12, a 120, a millones. Y hoy en día cristianos levantamos la voz predicando el evangelio de Cristo. El enemigo no va a poder matar, destruir todo lo que Cristo ha hecho, porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás es un enemigo vencido, derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 5, verso 4 de su epístola: y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué hemos vencido al mundo? Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Satanás es un enemigo derrotado, acabado. La iglesia está por encima de eso, porque tenemos a Cristo como nuestra piedra fundamental y como cabeza del ángulo. Algo similar están haciendo estos fariseos, ¿no? No podían contra Jesús, hace milagros, la gente tiene muchos seguidores. ¿Qué hacemos? Mentir. ¿Cómo encarcelaron a Jesús? Con mentiras, ¿sí o no?
Levantaron falsos testigos y eso era contra la ley todavía. Así encarcelaron a Jesús. Y aquí dice, ¿qué hacemos con estos hombres? Muy bien, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿Cómo se imaginan que les ha amenazado? Habrá alguien, imagínense. ¿Cuál creen que ha sido su amenaza? ¿Cuál creen que ha sido su amenaza? Ya, puede ser, muy bien, quitarles la vida. ¿Cómo crees que le ha amenazado? Tu hermano Israel, ¿cómo crees que le ha amenazado? Ya puede ser, azotarle también. Te vamos a cortar la lengua, ya no hables más. La hermana Elvira se sonríe, ¿no? ¿Cómo le va a cortar la lengua? Pero sea cual ha sido la intimidación, ¿qué dice el texto? Les han amenazado. Y esta amenaza se va a cumplir más adelante. ¿La amenaza cuál era? Echarlos en la cárcel y azotarles. Que ya más adelante se va a cumplir, van a ser azotados 40 veces. Pero acá en esta primera instancia, la amenaza de ser echados a la cárcel, porque era la única manera de callarlos, la verdad. La única manera de callar a los apóstoles era encerrándoles. La única manera de callarlos era encerrándoles. La amenaza aquí es la cárcel. La amenaza aquí es encerrarlos en el pretorio donde se encarcelaba a los presos judíos. Producto de esto, ¿pero qué es? La pregunta es, estos fariseos, estos saduceos, estos del Sanedrín, ¿tenían odio contra Juan y contra Pedro? No. ¿Por qué causa querían encarcelarles? Por Cristo. El odio no era tanto a Pedro o a Juan. El odio era ese nombre, ese hombre. El rechazo, la intimidad, el rencor que tienen los fariseos, los saduceos, es al nombre de Jesús. Y obviamente, detrás de esto, ¿quién está? Satanás, el enemigo, está detrás de todo esto. Cuando tú tocas algo de Satanás, cuando Satanás está haciendo su imperio como los fariseos lo hacían, desviando al pueblo, mintiendo al pueblo, llevándoles a su propia justificación, Satanás estaba gobernando. Cuando tú tocas algo de él, él no se queda tranquilo. Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna va a ser algo similar. Y es la actitud que está tomando Pedro y Juan. Están siendo fieles ante la oposición. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al verso 11, dice lo siguiente, mira. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo miedo y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pedro y Juan eran del vulgo. Pedro y Juan eran ignorantes. Pedro y Juan no tenían estudios. La gente lo veía así. Los fariseos lo veían así. Y algo parecido pasaba con la iglesia en Esmirna. Era pobre. Estaba atribulada. Hay dos convicciones y dos miradas que son relevantes en nuestra vida. La mirada del mundo y la mirada de Dios. La mirada del mundo, como a Pedro y Juan, pobres, sin letras, del vulgo, del pueblo, los de Esmirna, pobres, atribulados. Pero por encima de la mirada del mundo y de la mirada de los demás está la mirada de Dios. Aunque Pedro y Juan eran sin vulgo, sin letras, ignorantes, para Dios eran sus hijos, sus apóstoles. Y les dijo a ellos: ustedes tendrán 12 tronos y juzgarán a las 12 naciones de Israel, a las 12 tribus. Lo mismo pasa con Esmirna. El mundo lo ve pobre, atribulada, sufriente, desprestigiada,
Pero Dios, ¿qué dice? El mundo te ve pobre, pero yo te veo rico. Hay un testimonio superior. Hay un testimonio superior y es el testimonio que viene de lo alto. Pero mira lo que continúa. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son el Sanedrín, fariseos, hebreos. Wow, súper religiosos. Estos sí son de Dios, la gente pensaba. Son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque rechazan al Hijo. No creen en el Hijo. Por más saduceos, por más fariseos, por más eruditos o maestros o rabinos, si niegan a Cristo, son hijos del enemigo, hijos de Satanás. Dice el texto, muchos dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga, ¿qué entienden ustedes? Sinagoga. Eso, donde se el templo. Es una casa de Satanás. Imagínense eso. Casa de Satanás. Donde se tiene por primacía a Satanás. Y estos fariseos y judíos eran eso. Casa de Satanás. Generación de víboras perversas, malas, porque su corazón estaba podrido por dentro y no reconocían quién era el Cristo. Jesús los confronta, pero dice a la iglesia en Esmirna, no temáis, lo que hace Pedro y Juan, no temáis en nada de lo que ha de padecer aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa del Espíritu Santo, esa es la promesa de Cristo. ¿El mundo quiere intimidar? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Siendo fieles. ¿Cómo reaccionamos ante la intimidad, ante la tribulación? La fidelidad es nuestra respuesta. Y esa fidelidad viene del denuedo que trae Cristo. No temáis en nada. Pedro y Juan no temían. Primera Pedro capítulo 5 verso 8, el apóstol Pedro va a decir que hay alguien que quiere devorarnos. ¿Quién es ese? Ese león. A ver, veremos. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Dice el texto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? Diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando, ¿a quién? Devorar. Satanás no se queda tranquilo, Satanás no se queda quieto. Y cuando lo compara Pedro como un león, ¿a qué se refiere? A su astucia, a su sutileza. Es muy sigiloso, astuto. ¿Han visto cómo un gatito? Bueno, no hemos visto león, yo pues no he visto, ¿no? Pero ¿han visto cómo el gatito le caza al ratón? Lentito va, ¿no? Astuto es. Estudia la presa, ¿sí o no? Reconoce la presa y ya está atento. Y cuando es el punto importante, cuando ya está, hace el salto, ¿sí o no? Satanás, ¿por qué lo compara con un león aquí, Pedro? Por su astucia. Él es muy astuto. Muy astuto. Astuto, ¿por qué? Porque reunió Sanedrín. Vamos a intimidarlos. Más astuto que él es la sabiduría de Dios. El enemigo es astuto. A ti también te va a atacar de esa manera. ¿Por qué crees que dice, sed sobrios y velen? O sea, atentos estén, cuidado, guárdense. Lo mismo hace el ladrón. Estudia una casa, ¿sí o no? Esta casa los domingos no están, a la iglesia van. Ahí vamos ahí, ¿no? Y hay muchos ya se han preocupado. Pero a veces así, ¿no ve? Están yendo a la fiesta, dice, ¿no? Sábado tienen fiesta y no están.
El enemigo hace esas cosas. Es astuto, es sagaz. Pero por encima de eso, ¿quién está? Cristo, Dios, es soberano. Pero aunque la soberanía de Dios está por encima, Pedro, ¿a quién llama la atención? A nosotros. ¿Qué nos dice? Sed sobrios y velad. Estén atentos. ¿Por qué? El enemigo es astuto. El enemigo es muy sigiloso. No pierde tiempo. Satanás no se cansa, pues, ya al hermano Fernando no le ganaba esta vez, pero volveré, dice Satanás. Satanás no se cansa. Satanás vuelve y vuelve y vuelve a increpar. Él tiene más experiencia que nosotros. Yo que tengo unos tantos de edad, ustedes también. Satanás, ¿cuántos años tienen mintiendo? ¿Cuán astuto debe ser? ¿Ha ganado experiencia, sí o no? Mucha experiencia. Sabe de dónde agarrar. Por eso Pablo en Efesios, ¿qué dice? Cuidado porque lanza dardos. Lanza dardos. Él es muy astuto. ¿Y qué quiere? Devorarnos. Él quiere que descuidemos nuestra confianza en Dios, nuestra veracidad de Dios. Cuando se reunieron los Sanedrín, el fariseo, Anás, Caifás, etcétera, ¿qué quisieron hacer con Pedro y Juan? Intimidarlo. Estos los vamos a acorralar. Como ratoncitos van a estar delante de 15 gatos así. Pero los dos ratoncitos se pararon frente. Los gatos ya no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos? Dijeron. Ahora, ¿quién salva a los gatos? Por eso entramos a la tercera parte final. Los intimidadores quedan intimidados. Los perseguidores quedan perseguidos. Vamos a Hechos capítulo 4, estamos en la última parte. Hechos capítulo 4, verso, a ver, piensen, razonen. Un momento, a ver, cálmense, piensen, le dice. Les hago una pregunta. ¿A quién es importante hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? No es necesario que ni respondan, porque todos saben. Y Pedro dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Cuando Pedro dice esto, hermanos, no solamente se refiere porque alguien puede decir, ¿no? Qué bonito que Pedro habla acá. Qué bonito que Pedro dice no podemos dejar. Ese es un texto muy hermoso. Pero más allá de ser un texto hermoso, esto es una realidad en cada cristiano. No podemos ya. No podemos. Por eso tú, ve. Yo no estoy detrás de ustedes. Vayan. Si alguien de acá, y me incluyo yo, tenía una vida pasada como la mía, que estaba dado al deporte, a la bebida, a la amistad, vayan. A ver si lo van a poder soportar. Ya no se puede. Alguien que salió de eso no puede volver a eso. Alguien que salió de la bebida no puede venir un domingo, una tarde y recibir la cerveza, el trago y como si nada hubiera pasado. No hay perdón, no hay reconciliación. Ya no podemos soportar eso, ya no podemos ver eso, ya no podemos escuchar eso, porque es impuesta necesidad en mí. Ya no tolero el pecado. Por eso el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y como consecuencia de eso, Pedro dice, no podemos. Ya no podemos dejar de hablar de Cristo. Ya no podemos dejar de testificar de Cristo. Como diría Pablo en Corintios, ¿no? Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. Esa necesidad o no podemos habla de algo vital como el agua, como la comida. ¿Quiénes de aquí pueden estar sin agua? Nadie. ¿Por qué no podemos estar sin agua? Porque es vital, es esencial. Sin agua, morimos. No hay vida.
No tiene sentido la vida si no hay agua. No hay sentido de la vida, no hay agua, vamos a morir, no hay sentido de la vida. El agua es algo tan vital para el ser humano que sin agua no puede vivir. Eso es lo que está hablando Pedro y Pablo en su carta en Corintios. Cristo es algo vital en nuestras vidas. Hablar de Cristo es algo vital. No podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Y Juan diría eso en su misma carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, y tocaron nuestras manos en cuanto al verbo de vida, a ese predicamos. Pedro y Juan no están siendo románticos nada más. Pedro y Juan lo van a demostrar en todo el libro de los Hechos hasta su muerte. La historia dice que Pedro fue crucificado al revés. Murió testificando de Cristo. Y esta es una realidad que Pablo también está utilizando en su carta en Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo. Si no es Cristo, no hay vida. Si no es Cristo, no tiene sentido. Si no es Cristo, ¿para qué estoy acá? Para Cristo, lo vital de la vida, para Pablo, lo vital de la vida, lo esencial de la vida, el motivo de la vida, ¿cuál era? Cristo. Eso es lo que causó 40 días con Cristo. Hablando con Cristo, viendo a Cristo resucitado. Pedro dice, yo quisiera callarme. Yo no quisiera hablar porque solamente trae problemas, pero ¿sabes qué? No puedo. Está aquí, está en mí. Él está en mí. Yo ya no puedo hablar de otra cosa que no es Cristo. Yo ya no puedo decir otra cosa que no es Él. Si la gente me pregunta algo, yo respondo con Cristo. Si el mundo me responde, me critica, me insulta, yo respondo con Cristo. Con el carácter de Cristo, con la paciencia de Cristo, con la misericordia de Cristo. Por eso cuando alguien me discute, me riñe, me enojo con alguien, yo respondo como Cristo. ¿Cómo? Con la misericordia de Cristo, con la paciencia de Cristo, con la bondad de Cristo, con la mansedumbre y templanza de Cristo. Porque Cristo dijo, sed como mí, mansos y humildes, y encontraréis paz para sus almas. Un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, ya mira a los demás, al mundo y a sí mismo con la base de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. No podemos dejar. Yo no puedo dejar, yo no sé qué sería mi vida, hermanos, sin predicar, sin ustedes, sin la iglesia. Esta es mi vida hoy. ¿Qué sería de mí un domingo? Me pongo a pensar, ¿qué sería de mí un domingo si no hay iglesia? Ya me puedo asustar. Ese día que me falté, ustedes saben, cuando me falté una vez aquí al trabajo, en el trabajo estaba yo y la hermana Belén estaba dando el resumen, ¿cómo lo dará? La hermana María, el hermano Joel tenía que predicar. Yo quería estar aquí con ustedes. Ya no puedo vivir sin congregar. Ya no puedo vivir sin escuchar la palabra de Dios. Ya no puedo vivir sin orar. Eso es una impuesta necesidad que está en mí. Porque yo amo a Cristo y porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, uno puede decir eso. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. No podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque toda persona habla de lo que admira. Toda persona habla de lo que ama. Las mamás, cuando hablan entre mamás, siempre sacan cara por sus hijos, ¿no? Mi hijo ha estudiado. Mi hijo ha hecho esto. Mi hija ha hecho esto. Se sienten orgullosos de sus hijos. Los padres también, o de sus trabajos, ¿no? La gente ama de lo que admira. La gente ama de lo que le ha maravillado. La gente ama de aquello que le ha impactado su vida. La gente habla de Messi, de Ronaldo, del fútbol, porque impresionó algo de ellos. Qué lindo que juegan. ¿Cuántos millones ganan? La gente habla de las personas que maravillaron sus vidas, impactaron sus vidas. Y a Pedro y Juan, lo que impactó sus vidas, lo que maravilló sus vidas, fue Cristo. No podían dejar de hablar de Cristo porque Cristo impactó sus vidas, maravilló sus vidas. Y Pedro dice en su carta, somos llamados a hablar de las que nos ha impactado tanto, yo no puedo dejar de hablar. Por eso Pablo, en su carta en Timoteo diría, palabra fiel y digna de ser oída por todos es esta, que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser oída.
Cristo es el nombre, Cristo es la persona que tiene que ser predicada, anunciada, hablada, vivida en el mundo entero. ¿Cómo puedes callar eso? ¿Cómo tú puedes quedarte sentado, callado, cuando sabes que mucha gente está sin Cristo y Cristo murió por sus pecados? Tú no puedes quedarte callado. Impactó la vida de Cristo a muchos. Impactó mi vida. Por eso estoy haciendo el ministerio. Por eso me levanto cada día. No importa la vida de nadie, ni nuestros problemas no importan. Lo que importa es lo que Cristo hizo en la cruz. Y Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos estábamos como ovejas, descarriados, alejados. Y Él vino y nos encontró. ¿Eso debe ser callado? ¿No es digno de ser hablado eso acaso? Hay una persona más importante en el mundo entero y su nombre es Jesucristo, el Nazareno. Y ese tiene que ser predicado y ese tiene que ser alabado. Amén. No podemos dejar. La iglesia Cristo es Rey no tiene que dejar. Como iglesia Cristo es Rey no podemos dejar de hablar, de decir esto. Donde estemos, al año, no estemos acá. Estemos en otro lugar. Tenemos las calles, las plazas, los parques, donde sea la iglesia Cristo es Rey, va a seguir predicando el Evangelio. Porque nuestra predicación, nuestro ministerio no se basa en las cosas materiales. Lo que impulsa el ministerio Cristo es Rey, lo que impulsa la iglesia y cada creyente que está acá, no es lo que tenemos, no es lo que necesitamos. Lo que impulsa la obra Cristo es Rey es testificar de Cristo y nada más de Cristo. Cuando esa motivación está en nosotros, hermanos, estamos llenos del amor de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Nunca pierdan eso, hermanos. Nunca lo pierdan. No podemos dejar, no puedo, hermano. Dejar de orar, no puedo, hermano. Ayunaremos, no puedo, hermano. Yo tengo que ayunar. Yo tengo que venir a la iglesia. Me muero si no, digan pues. Como las hermanitas, ¿no? Los hermanos. No, me muero. Si no hay plata, me muero. Si no hay trabajo, me muero. Si no hay ropa, me muero. ¿Por qué no dices eso? Me muero si no congrego, hermano. Me muero si no leo la Biblia. Me muero si no doy resúmenes aquí en la iglesia. Aquí dos nomás veo que ya quieren salir adelante. Qué bueno. Pero los demás tengan la necesidad de exponer la palabra de Dios. Y aquí es donde tienen que perder el miedo. Yo sé que tienen miedo, hermanitos. Yo sé que tienen miedo. ¿Dónde van a perder el miedo? Aquí pues. Por eso les doy oportunidades. Resuman. Hagan esto, hagan lo otro. Aquí practíquense para salir afuera. No desperdicien la oportunidad que da el ministerio. Hechos capítulo 4, verso 19 dice: Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los intimidadores quedaron intimidados. Cuando te enfrentas a un hijo de Dios, cuando estás contra la voluntad de Dios y oponiéndote en los planes de Dios, Dios va a reaccionar. Dios va a pelear por nosotros y a través de nosotros. No hay nada que pueda hacer con Pedro y Juan. No hay, si Dios no lo permite. No hay nada que pueda hacer contra los siervos, contra la iglesia, si Dios no lo permite. Estamos bajo la guía y la protección de Dios. Este grupo pudo haber matado a Pedro, pero no lo hizo porque Dios estaba en control. Y Dios determina el tiempo que una iglesia tiene que estar viva y presente, no el mundo. Mi vida, escuche muy bien, la vida de ustedes está en la mano de Cristo, en la mano de Dios.
Por eso ustedes no tienen que preocuparse que viene el COVID, que no viene el COVID, que viene esta cepa. Sus vidas están en la mano de Dios. Si Dios les lleva con esta enfermedad o con la que viene, amén. Y si no, no. ¿Por qué? Porque sus vidas están en las manos de Dios. Dios ya tiene prefijado cuándo se los va a llevar o cuándo Él vendrá por nosotros. Nuestra vida no depende de si viene pandemia, si viene enfermedad, no depende de eso. Mi vida depende de lo que Dios ha designado y prefijado para mí. Mi vida está escondida en Cristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Cuando alguien quiere intimidarnos, la respuesta es: no lo vas a poder, porque Cristo está con nosotros. Dios está con nosotros. Hay una autoridad superior. Fariseos, saduceos, aunque ustedes son la autoridad en este tiempo, diría Pedro, hay una autoridad superior. Y la autoridad superior es Dios. Lo mismo pasa hoy. Satanás puede querer frenar nuestros ministerios, puede querer acabar con nuestros ministerios, pero hay una autoridad superior, que es la de Dios, que es la de Cristo. Y Él está en control. Ahora, cuando llegamos a esta parte de la historia, Pedro y Juan salen de entre ellos. Pero algo que Pedro y Juan están seguros es que ¿quién los sacó de este lugar? Porque eso van a testificar a los demás, y va a haber gozo, etc. Él va a dar gloria a ¿quién? Dios nos sacó de este lugar. Dios nos dio el denuedo para poder hablar. Cristo estuvo con nosotros, como lo prometió en Mateo 28, ¿no? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Escucha esta parte de lo que voy a decir y con esto vamos a finalizar. ¿Cuándo nos vamos a volver en hombres que intimiden a los que nos quieren intimidar? ¿Cuándo nos vamos a volver en hombres y mujeres que persigan a los que nos quieren perseguir? Cuando entendamos que Cristo va a luchar nuestras batallas y que el amor de Cristo inunda nuestro ser y que el propósito de nuestras vidas solamente es vivir para Cristo. La gente y el mundo, incluso nuestros hermanos, nos pueden dejar, pero Cristo nunca lo hace. Nunca lo va a hacer. Por eso Pablo dijo en Timoteo, vamos ahí como texto final, 2 Timoteo capítulo 4, para finalizar hoy. 2 Timoteo capítulo 4, y escucha lo que el apóstol Pablo dice al final de su ministerio, al final de su vida, después de haber conquistado más de 3 continentes con la palabra de Dios, de ser azotado, en náufrago, rechazado. Él en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, presentándose ante el concilio, en su segundo encarcelamiento, del cual no iba a salir vivo, él muere acá. Él tenía muchos discípulos, tenía mucha gente que le seguía, levantó muchas iglesias, conoció a muchos pastores. Pero esta es la realidad que tú y yo debemos vivir. Dice en el verso 16, escucha esta parte y acompáñeme con su Biblia. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pablo estaba solo. Pablo estaba muy solo. Todos lo habían dejado. Todos me han desamparado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo había sido abandonado por muchos de sus discípulos, él estaba solo, pero ¿quién nunca lo había dejado? El Señor. ¿Qué te hace pensar? Escuche una cosa lo que les voy a decir acá a todos. Esto es personal. Esto no es de pareja, no es de papás, no es de esposos. Esto es personal. La salvación y el crecimiento es personal. La pareja, la familia puede apoyar, sí, apoya, nos impulsa, pero siempre es personal.
Tu comunión con Dios es personal. Tu amor a Cristo es personal. Y tu ministerio a Cristo es personal. Siempre es personal. Pablo lo entendió y en el último de sus encarcelamientos, al finalizar de su vida, dice: todos me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué le ha dado? Fuerzas. Fuerzas me ha dado. La pregunta para ustedes, hermanos de acá y los que están mirando: ¿para qué le dio fuerzas Cristo, el Señor? ¿Para que cumpliese sus sueños? ¿Para que cumpliese su vida próspera? ¿Para que acabase su carrera? ¿Para que acabase su vida secular? ¿Para qué le dio fuerza? Para que por medio de él fuese cumplida la predicación. En tus momentos de agonía, en tu momento de tristeza, en tu momento de soledad, ¿por qué le vas a pedir fuerzas a Dios? ¿Por qué le vas a pedir fuerzas a Cristo? Tiene que ser para testificar de Él constantemente. Pablo dice: no importa si pueda morir acá, no importa lo que me haya pasado, no importa si me han abandonado, Señor, yo te pido fuerza una vez más para poder predicar el evangelio al Sanedrín y a los gentiles. Y Dios le dio eso, como Sansón, ¿no? Sansón pidió una vez más, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Para qué pidió Sansón su fuerza una vez más? Para destruir las columnas y así muchos de los enemigos mueran. ¿No ven? Yo te pregunto a ti: ¿por qué tú le vas a pedir fuerzas a Cristo hoy? ¿Para pagar mi banco así? ¿Para que mi negocio vaya bien? Señor, dame fuerzas para poder trabajar. ¿Para eso? ¿Sansón pidió fuerzas para eso? ¿Pablo pidió fuerzas para eso? Pablo pidió fuerzas para que una vez más, Señor, una vez más yo pueda predicar el evangelio. Las personas mayores aquí, ¿por qué vas a pedir fuerzas a Dios? Señor, dame un añito más de vida, que estos pies que tanto me duelen puedan sanar. ¿Para qué? Para que yo pueda llevar tu palabra, para que yo pueda testificar tu palabra. Los jóvenes lo mismo. Dame fortaleza, vigor, dame denuedo, Señor. ¿Para qué? Para afrontar mi matrimonio, para afrontar la gran comisión. Y eso pasó con mi vida. Yo le pedí al Señor un añito más de vida en la pandemia. Quería yo predicar el evangelio. ¿Por qué tú le vas a pedir fuerzas a Dios ahora? ¿Para que libre tu matrimonio? ¿Para que libre la crianza de tus hijos? Si no colocas en prioridad a Cristo, hermanos, todo lo demás es secundario. Cuando colocas en prioridad los problemas en el trabajo, los problemas de salud, hermanos, miren acá, se van a solucionar cuando tú pones importancia a Cristo, solamente a Él, confiar a Él. Él dice: lo demás es añadido. Dios sabe que tú no puedes servirle si tu matrimonio está quebrantado, está en oscuridad o está en peleas. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a restaurar tu hogar. Dios quiere que tú le sirvas y Él va a restaurar tu salud incluso. Lo demás es añadidura. Dios hoy nos ha enseñado muchas cosas a través de su palabra, ¿no? El denuedo que trae la llenura del Espíritu Santo, que en base a eso es el amor de Cristo. El rencor, el rechazo, siempre va a venir por causa del nombre de Cristo. ¿Y qué más? Cuando el mundo venga a intimidarnos, el mundo va a ser intimidado, porque va a haber creyentes firmes en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por lo que tú nos has dado el día de hoy. Señor, reconocemos que nos falta llenarnos del Espíritu Santo y por tanto, Señor, llenarnos del amor de Cristo. Padre, te pido que puedas hacer de nosotros hombres y mujeres que amen con sinceridad al nombre de Cristo y al hombre que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Señor, perdónanos porque muchas veces colocamos por encima de Cristo, de su amor, nuestros deseos, nuestras necesidades, Señor,
Y tú fuiste claro, Señor, que primariamente es buscarte a ti, buscar tu gloria, buscar tu honra, buscar tu obediencia a ti, Señor, y lo demás, tú lo dijiste, Señor, es añadidura. Pablo estaba así, Señor, estaba en la cárcel, estaba eh, preso, sufriendo muchas necesidades, pero aún así él dice que todo lo puede en Jesús que le ha fortalecido. Perdónanos, Señor, porque a veces todavía miramos nuestras fuerzas y no vemos la fuerza que trae Cristo. Él lo dijo, que toda potestad, autoridad le ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Olvidamos tan fácil que Él es el que está por encima de todo. Hay una autoridad superior. Hay una potestad superior. Padre, perdónanos porque muchas veces, aunque no estamos parados delante de fariseos, de saduceos, Señor, aunque no estamos parados delante del Sanedrín, de los sacerdotes, Señor, los problemas familiares, los problemas personales, Señor, nos quieren intimidar, nos causan miedo, Señor. El problema económico de mi país a muchos causa miedo, la falta del agua, Señor, nos causa temor, lo reconocemos, Señor. Hoy, delante de tu palabra, hemos aprendido, Señor, que no podemos ser intimidados, Señor. Por más que vengan días difíciles en mi país, por más que aparezca algún rumor de guerra o algún conflicto a nivel mundial, por más que esté pasando momentos difíciles, no puedo yo dejarme intimidar, Señor, porque el mundo trae esas cosas, desánimo, intimidación, temor. Hemos visto la actitud de Pedro y Juan, del pueblo, sin letra, ignorantes en muchas cosas, Señor, y aún así tú los has usado. Úsanos a nosotros, Señor. Muchos de nosotros no tenemos buen conocimiento. Tal vez no tenemos muchos estudios, Señor, pero queremos servirte, Señor. Úsanos como usaste a un pescador, a un librecampista, Señor. Tú usaste, Señor. Usa aquí a lo que nosotros nos dedicamos, a un constructor, a una ama de casa, Señor, a uno que tiene un negocio. Utilízanos, Señor. Utilízanos, Señor, para que a través de nosotros la gente te conozca y puedan llegar vidas salvadas como aquel cojo de 40 años, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Perdónanos, Señor, por todo lo que hacemos en falta, Señor. Semejante historia, Señor, la de tus apóstoles, ni siquiera llegamos a sus talones, Señor. Sinceramente, Señor, cuando leemos el relato de Lucas, nos quedamos perplejos, Señor. Pero a la misma vez, Señor, el Espíritu Santo nos dice que Él es el que hizo todo esto. El que obró en Pedro y en Juan es también el que puede obrar en nosotros. Por eso tenemos esperanza, por eso tenemos consuelo. Nosotros también podemos impactar, Señor, a mi ciudad del Alto, a mi ciudad La Paz, a mi país. Podemos hacerlo, Señor, porque el mismo Espíritu que estuvo con Pedro está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, así como moró en Pedro. Ayúdanos a dejarnos ser controlados por Él. Amado Espíritu Santo, llena nuestras vidas, contrólanos, intercede por nosotros, haz morir en nosotros nuestros deseos, vanidades. Que te pongamos por primicia a ti, por importancia a ti, por primacía a ti. El Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, incluso lo más profundo de Dios, ¿cuánto más no va a conocer lo nuestro? Espíritu Santo de Dios, guíanos más a la perfección. Te pedimos, te rogamos que no mires nuestras faltas, que no tomes en cuenta nuestros deseos, sino que cumplas tu voluntad. No mires la voluntad que nosotros queremos. Mira lo que tú quieres para nuestras vidas y hazlo así.
Padre, te pido que puedas ayudar a los que están, Señor, con problemas económicos. Te pido que puedas ayudar a los que tienen problemas familiares, Señor. Que sean valientes, que ganen esta batalla, Señor. Que vean esto como una prueba, Señor. Y puedan salir victoriosos, victoriosas, sabiendo que hemos vencido al mal con el bien, Señor. No queremos ser vencidos por el mal, queremos vencer al mal con el bien. Muchos estamos pasando tristezas, pero aún así no vamos a renunciar. Como dijo Pedro y Juan, no podemos ya, Señor. Muchos de los que estamos aquí ya no podemos dejar de venir, dejar de ser cristianos, dejar tu palabra. Ya no podemos, Señor. No hay otro sentido en esta vida, Señor. Aprender de ti, perfeccionarnos para ti, Señor. Utiliza a los jóvenes, señoritas, hermanos mayores, Señor. Utilízales, Señor, para cambiar vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias por la predicación. Gracias por el tiempo cumplido, Señor. Gracias por este libro fascinante del libro de los Hechos que nos impulsa y nos exhorta en muchos sentidos, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Ya hemos cortado?